primero, darte las gracias nuevamente. Siempre estar dispuesta a trabajar con la asociación. Y vamos a hacer esta nueva sección, la que hemos titulado Las 10 reglas de oro para un divorcio tranquilo. La primera pregunta, o la primera reflexión, decimos que divorciarse sin problemas incluye una separación de mutuo acuerdo, saber ceder, tener presente a los hijos y pedir ayuda a un buen profesional. En este caso, te vamos a pedir la ayuda a ti, vamos a hacerlo a los diferentes profesionales, tanto de la psicología, de derecho, jueces, fiscales y demás. Nuestra primera pregunta ¿es interesante o es importante reflexionar bien antes de solicitar el divorcio? Hombre, sí, naturalmente es esencial. Hay que tener en cuenta que cuando se va a solicitar un divorcio hay muchos factores. Como bien decías, necesitamos muchos profesionales porque está el factor, primero, psicológico, es una situación pues, con alta sensibilidad, y después el factor de los efectos que pueda tener ya en un ámbito jurídico. Entonces hay que reflexionar muy bien, hay que intentar evitar por todos los medios el conflicto. Es algo que nos va a dar una serie de medidas que va a regular la vida de cara a un futuro. Entonces, efectivamente, hay que reflexionarlo. Vale, me decías del tema del futuro. ¿Hay que centrarse en el presente y futuro sin buscar culpables? Hombre, desde luego. Yo todas las recomendaciones que hago siempre a los clientes cuando vienen son esas, es decir, estamos hablando de que no podemos estar todos los días metidos en un juzgado, por lo tanto, cuando hacemos ya sea un convenio regulador o decidimos unas determinadas medidas, tienen que ser enfocadas no solamente en lo que estamos viviendo hoy en día, sino previendo lo que puede ocurrir en un futuro. Naturalmente no podemos prever todo, ¿no?, en esta vida, pero sí que es cierto que tenemos que intentar regular lo máximo posible. ¿Hay que saber ceder para ganar tranquilidad? Hombre, desde luego. Es decir, lo primero de todo es abogar por intentar llegar a un acuerdo en las dos partes. Sabemos que en algunas ocasiones no es fácil, pero se gana muchísimo en tranquilidad y sobre todo abre una puerta para que los progenitores, los cónyuges que se van a separar, puedan tener un camino que no sea de espinas, ¿vale? Tampoco va a ser de flores, pero por lo menos que sea un camino tranquilo. Entonces, naturalmente, si no se cede por parte de los dos, poco vamos a conseguir en ese sentido. ¿Tú crees, Marta, como profesional del derecho que eres, que el mutuo acuerdo siempre es la mejor opción? La primera. Y naturalmente el mutuo acuerdo será la primera y la mejor opción siempre que sea llevado a cabo de una manera correcta. Es decir, un poco en relación con la pregunta anterior, siempre que ambos sepan ceder y siempre que ambos sepan valorar las necesidades de los dos, no que sea uno el que imponga sobre el otro. Hacer un buen examen realista de la situación financiera puede ser un adelanto para ir a la separación con unas cosas mucho más claras. Efectivamente, estamos hablando de que desgraciadamente una de las cuestiones que más peso tiene una separación es el patrimonio, y como dice nuestro queridísimo Paco Salinero, en este caso, por ejemplo, la vivienda suele ser una de las cuestiones más peliagudas por las cuales incluso no se puede llegar a acuerdos. Entonces, ambos, si quieren llevar a cabo un acuerdo y que la situación en un futuro sea una situación normalizada y tranquila, tienen que mirar primero ese patrimonio, tienen que intentar, ante todo, vuelvo otra vez a insistir, ceder en una cosa y en otra, y que por lo tanto tengan en orden y organizado ese sistema financiero. Y también tener en orden la documentación que vas a presentar, que vas a tener que llevar a un juzgado, creo que es importante, porque aquí, supongo que por tu despacho, habrá pasado muchísima gente que tiene papeles de diferentes años mal colocados. El tener toda la documentación en orden es interesante y es importante. Importantísimo, porque es verdad que yo me he encontrado con situaciones de tener que pasar tardes enteras en organizar esa documentación y encontrarme incluso documentos que les faltan hojas, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente, no podemos reconstruir o no podemos tener un buen planteamiento si no tenemos esa documentación en orden. Si hay hijos, hay que tenerlos siempre presentes. La primera regla.
Los hijos, el interés y el beneficio del menor es la primera regla. Siempre todo, no quiero decir con ello que los progenitores no tengan derechos, pero los niños, que son en este caso los más desprotegidos, es lo primero que hay que pensar, en el primer interés, y después ya, naturalmente, desarrollar el resto. Ese es el primer interés, pero el segundo interés también sería, creo yo, también muy recomendable recurrir a los buenos profesionales, a los abogados y mediadores, pero siempre y cuando sean expertos en familia. Naturalmente, nos hemos encontrado, en el despacho vienen muchísimas ocasiones temas que han sido llevados por abogados que a lo mejor no ha sido la especialidad en derecho de familia y han habido muchos errores y hay que enmendarlos después. Eso conlleva estar constantemente dentro de los juzgados. Hay que acudir a un profesional que sepa de derecho de familia para evitar justamente lo que decíamos antes, que en un futuro tengamos que lamentar y tengamos que poner un procedimiento tras otro. Y ya no solamente hablamos de abogados, hablamos también de psicólogos. El derecho de familia, o en este caso la familia, es un factor muy sensible y que requiere muchísimas veces, cuando una persona se separa o se divorcia, de la ayuda de un profesional de la psicología. Lo que nos lleva a pensar que es importante crear un buen equipo de apoyo, tanto a nivel familiar como a nivel profesional, a nivel psicológico, mediadores, demás. La familia es esencial. A mí me pasa que muchas veces me preguntan: ¿te importa que vaya con mi madre, con mi hermana o con alguien? No, en absoluto, porque no deja de ser un apoyo para la persona, ¿no? Y después yo colaboro muchísimo con otros profesionales, como bien dices, psicólogos, coordinadores de parentalidad, porque quieras o no, cada uno tenemos una función y si tenemos esa colaboración entre los profesionales conseguiremos hacer no solamente un buen trabajo, sino ayudar a aquellas personas que acuden a nosotros. Y la última pregunta de estas 10 reglas, hacer cambios en la vida de los progenitores pensando siempre en los hijos, pero también hay que darse una segunda oportunidad, porque se puede uno rehacer la vida y hay que intentar por todos los medios no interferir tanto en el hombre como en la mujer, cada uno que pueda hacer su vida. ¿Crees que es interesante? Totalmente. Vamos a ver, yo se lo digo a todos. O sea, lo primero de todo, para evitar que haya conflicto y que puedan llegar a un mutuo acuerdo, les digo, tenéis vida. Hay vida después del divorcio, hay vida después de la separación, porque la gente que acude normalmente es gente joven que todavía puede reconstruir su vida. Entonces, naturalmente, en ese momento no lo ven tan claro, lo ven un poco negro, pero realmente tienen que seguir disfrutando la vida. El divorcio no tiene que ser lo último, no tiene que ser el que acabe totalmente con ese camino que se sigue. Y ya hemos acabado estas 10 reglas de oro que hemos llamado, pero nos gustaría que tú, como experta en derecho de familia, nos hablaras un poco de la pensión de alimentos, algo tan diverso en este caso y que tanto a la gente le puede llegar a crear tantas dudas. Háblanos un poco de la pensión de alimentos, de sus formas, cómo hay que ejercerla y demás. Solo un poco, porque el programa se nos puede extender muchísimo. Voy a dar unas pinceladas. Lo primero de todo, voy a empezar con ese primer interés del que hablábamos antes, los niños, porque si hablamos de una pensión de alimentos es justamente para los niños. ¿Cuál es el objetivo claro de la pensión de alimentos? El poder cubrir las necesidades de los hijos. Por lo tanto, lo que no puede hacerse por parte de los progenitores es jugar con esa pensión de alimentos. Muchas veces nos encontramos que se pone una pensión de alimento a tanto alzado. Y dices, ¿y cómo hemos llegado a este razonamiento? ¿Por qué esa pensión? Porque yo gano menos y como el otro gana más. No, pero ese no es el fin principal. El fin principal es que el niño tenga cubierto absolutamente todas sus necesidades. Y hay que tener muy claro una cuestión. La pensión de alimentos cubre el vestido, cubre la alimentación y los gastos habituales de los menores, como puede ser el servicio de luz, agua, telefonía, etcétera, etcétera. Ahora, ya cuando hay otros gastos diferentes, que son los no previsibles, que son los que llamamos gastos extraordinarios, y hay que establecer ese porcentaje entre los progenitores para gastarlo, para cubrir esas nuevas necesidades que han surgido en los menores. Gastos extraordinarios que pueden ser diversa índola, desde aquellos que son total y absolutamente necesarios y urgentes, que pueden ser de índole sanitaria, pero que es muy importante, en el cual no podemos entrar tampoco a discutir sobre acuerdos. Por ejemplo, si el niño necesita gafas,
entonces no vamos a discutir ese gasto. Pero otros que son extraordinarios porque no son previsibles, pero que realmente no son urgentes y que por lo tanto se ha de recabar el consentimiento del otro progenitor. Y en este caso pues podemos hablar, por ejemplo, por poner un ejemplo, de campamentos, ¿no? Muchas veces el progenitor que tiene la custodia se piensa que él puede contratar servicios o puede hacer gastos para que el otro le pague el 50%, porque como tiene la custodia, así lo hace. Pero se olvida de que existe la patria potestad, y la patria potestad siempre es conjunta, y eso significa que existen unas obligaciones y unos derechos de los progenitores de tomar decisiones de cuestiones importantes en la vida de los niños, sobre todo salud y lo que es la educación. Y si esas decisiones conllevan a un gasto, tienen que ser consensuados. Volvemos al inicio. Entonces es un tema un poquito peliagudo porque no se le da el sentido que realmente tienen esa pensión de alimentos y esos gastos extraordinarios. Te voy a hacer una pregunta que me ha venido ahora, que se la voy a hacer a todos los profesionales. Tú eres la primera, evidentemente. ¿Tú crees que sería conveniente a toda la gente que pueda pasar por tu despacho explicarles claramente cuál es la diferencia entre patria potestad y custodia? No solamente conveniente, es que lo hago siempre. Es lo primero que hago, porque si se me permite, yo una cosa que siempre digo es, existen los progenitores propietarios, que se piensan que son propietarios los hijos. Le he dejado, le permito, cuando hablan de los menores, no. Estamos hablando de que un padre es tan padre como una madre es tan madre, es decir, estamos en la misma posición, los niños necesitan a los dos y por lo tanto necesitamos que los progenitores entiendan cuál es la función, cuál es el papel y cuáles son los derechos y obligaciones que tiene cada uno. Entonces, cuando yo siempre explico esa diferencia, digo, la custodia, como su propio nombre indica, es custodiar en el día a día, cuando el niño está con el progenitor, guardarlo, cuidarlo habitualmente, pero la patria potestad, como he dicho antes, conlleva la necesidad de tomar decisiones importantes por parte de los dos progenitores y muchas veces, fíjate, me lo agradecen porque todo el mundo tiene o piensa que solamente está el concepto de custodia. Mucha gente viene con ese concepto equivocado de que el que tiene la custodia decide todo, ¿no? Entonces cuando ya les hablas de la diferencia, la verdad que lo agradecen muchísimo y siento el alivio, ¿no? De decir, yo también puedo decidir, ¿no? Entonces es muy importante que lo tengan claro. Pero lo tienen claro ya el cliente, lo tiene claro la pareja que se va a separar, pero realmente lo tienen claro los jueces, los fiscales, y realmente lo aplican en las sentencias. A ver, yo tengo que decir que al igual que hay otros conceptos que todavía no están claros, lo que es la patria potestad y la custodia compartida está clarísima. Siempre verás una sentencia de medidas, una sentencia de divorcio, donde siempre dicen la patria potestad conjunta, salvo que haya ocurrido algo que ponga en peligro a los menores y que se le prive la patria potestad a un progenitor, pero siempre lo ponen, ¿no? Otra cosa ya, si me preguntas, por ejemplo, cuando nos vienen con vamos a poner el ejemplo que hemos dicho antes de gasto extraordinario, ¿no? Ese gasto extraordinario que se ha hecho sin el consentimiento del otro. Y entonces dice, vamos a poner una ejecución y decir a su señoría, ¿cómo vamos a pagar esto si ni siquiera se le ha informado, si ni siquiera ha dado su consentimiento? Ahí sí que ya nos encontramos con ese problema de que lo habitual es que el juez sepa perfectamente cuál es la patria potestad, pero otras veces nos falla un poco. Marta, pues muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre tenerte en nuestros micrófonos y darnos un último consejo para los padres que estén viéndote ahora, sobre todo más que para los que ya están separados, para los que se vayan a separar. Bueno, yo creo que el consejo lo hemos dado a lo largo de la respuesta a las preguntas que has hecho. O sea, es muy duro empezar un divorcio, una separación, pero la vida continúa y tienen que seguir adelante aún a pesar de las dificultades que se puedan encontrar y sobre todo siempre intentar llegar a un acuerdo, evitar los juicios y actuar siempre por el beneficio e interés de los niños. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.